Muy buenos días mis hermanos, en esta hora vamos a estudiar un tema muy interesante, lo cual quiero compartir con ustedes aquí en los estudios de Radio La Voz de la Verdad, que tiene un mensaje de fe, un mensaje de verdad presente, para así proclamarlo al mundo y mostrarle al mundo que solamente en Cristo Jesús hay vida y hay vida en abundancia. Así que mis hermanos, antes de iniciar nuestra programación, vamos a tener una palabra de oración para que así el Eterno pueda fijar en nuestros corazones la palabra y lo que aquí en esta hora vamos a analizar. Así que inclinemos nuestro rostro para que tengamos la palabra de oración. Oremos. Bondadoso y eterno Dios, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias Señor porque nos ama y para siempre son tus bondades. Perdona nuestro pecado y ayúdanos a servirte, a amarte, a buscarte en espíritu y verdad, y que tu verdad pueda estar en nuestros corazones. Que lo que vayamos a tratar aquí sea de grande beneficio espiritual para cada uno de nosotros y los hermanos que nos ven. Gracias, buen Padre Celestial, por tu Hijo amado, Cristo Yahshua HaMashiach, te lo suplicamos. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, yo soy su amigo y hermano Wilson de León, quien estaré con ustedes estudiando y analizando la palabra del Eterno para que así podamos interactuar si es necesario y así podamos compartir la palabra que el Señor quiere que nosotros como hijos suyos la compartamos con nuestros demás hermanos. Así que yo tengo un libro aquí, un libro lo cual para mí es muy interesante y ese libro lleva como título Nuestra Identidad. Ese libro lleva como título, hermano, Nuestra Identidad. Y está escrito por el historiador George Nye, uno de los grandes historiadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, quien ha escrito lo que para mí es la verdad. Así es que este libro lleva como título Nuestra Identidad. Según nos dice este libro en su página número 98, ya el último párrafo nos dice: un último componente importante en la teología del grupo observador del sábado que surge durante la década de los años 1850 fue la elaboración de un razonamiento bíblico para justificar el llamamiento de un profeta moderno. O sea, dice aquí que uno de los últimos reajustes o ajuste que el movimiento millerista, el reto del movimiento que quedó como reto del movimiento millerista, aquel grupo se reunió para, para buscar un razonamiento entre los presentes. Supongo yo, aunque él no lo dice, pero supongo yo que fue bajo un congreso. Y dice que buscaron un razonamiento para que, hermano, para que buscaron el razonamiento, un razonamiento bíblico para justificar un profeta moderno. O sea que ese profeta moderno al cual ellos hicieron el razonamiento, ese profeta vino a ser la señora Elena Halmon de White. Eh,
No sé cuántos de ustedes ha estudiado lo que pasó con el gran chasco del movimiento milerista, que el movimiento milerista esperaba la segunda venida de Cristo para los años 1843, y como no vino para el año 1843, entonces fijaron la fecha para el año 1844. Luego, para el año 1844 no vino, entonces ellos comenzaron a indagar y a buscar qué pasó, porque para ellos el estudio de la profecía estaba correcto. Ahora, ¿qué pasó que no vino el Mesías si todo estaba correcto? Pero olvidaron un punto, hermano querido, y es que Jesús dijo que el día y la hora nadie lo sabe, sino que eso compete a su Padre. Por ejemplo, me parece que en el libro de Hechos, capítulo 2 o capítulo 1, versículo 6, no recuerdo muy bien, Hechos, capítulo, vamos a buscarlo para que tengamos mejor puntualización y así pues no demos cita al vacío, ya que eh, para algunos hermanos no sería bueno de una cita al vacío. Vamos a buscar la cita y vamos a leerla tal como el Señor así nos dice que debemos, vuestro hablar debe decir sí o no, no. Así es que vamos a confirmar precisamente, hermanos, en el libro de los Hechos, que en hebreo es Masaín, y, y en otras versiones también le llaman Sheliahim. Así es que en el libro de los Hechos, en su capítulo 1, versículo 6, capítulo 1, versículo 6 y 7, leyendo el 6 dice: cuando estaban juntos le preguntaron: Señor, ¿en este tiempo restaurarás el gobierno de Israel? Él les respondió: ustedes no necesitan saber, estoy leyendo el versículo 7, ustedes no necesitan saber los tiempos a la fecha que el Padre ha guardado esto bajo su propia autoridad. O sea, que solamente es algo que le compete al Padre. El Padre es el que sabe cuándo ha de reunir a su pueblo, cuándo ha de reunir a sus hijos. Porque Cristo dijo: oh Jerusalén, cuántas veces quise juntarte, hermanos, cuántas veces quise juntarte, como junta la gallina a su polluelo debajo de sus alas, pero no quisiste. Ahora, ¿por qué, hermano? ¿Por qué no pudo el Mesías reunir a su pueblo en el tiempo que vino a la tierra? Porque todavía el tiempo no había llegado. No había llegado, hermanos, lo que es la plenitud de los gentiles, lo cual hoy vemos cómo se están reuniendo el pueblo de Dios y cómo los gentiles están entrando en su plenitud. O sea, cómo los gentiles están aceptando la unidad de el pueblo gentil con el pueblo judío. Es una profecía, hermanos, que se está cumpliendo, y como vemos el acercamiento de los gentiles y los judíos, que es una profecía que todos sabemos que debe cumplirse, recordando lo que el apóstol Pablo le dijo allí a Pedro cuando estuvieron juntos,
parece que era, no recuerdo el sitio donde era, pero en fin que Pablo le llamó la atención a Pedro, porque Pedro cuando estaba ante los gentiles era gentil, cuando estaba solo con los gentiles, pero cuando llegaban los de la circuncisión, llegaban los judíos netos, entonces Pedro dejaba a los gentiles para irse con los de la circuncisión y Pablo le llamó la atención. Eso podemos confirmarlo, eso lo podemos confirmar, hermanos queridos, en el libro de Gálatas, en su capítulo 3, versículo 11, capítulo 3, versículo, capítulo 3, no hermano, capítulos 2, busquemos capítulos 2, versículo 11, precisamente, Pablo y Pedro se juntaron en Antioquía. Y dice el tema, hermanos, dice el texto, estoy leyendo en una versión bíblica que le llaman Biblia K2, israelita mesiánica. Y dice que además cuando Kefa vino a Antioquía, me opuse a él públicamente, porque estaba claramente equivocado. Pues antes de la llegada de ciertas personas dirigidas por Jacob, que es Santiago, él estaba comiendo con aquellos de los pueblos, pero después que vinieron, se retiró y se separó, hermanos. Y asimismo, porque tenía miedo de la facción que favorecía a la circuncisión. Pero dice el 13, y los otros creyentes judíos se volvieron hipócritas también, igual que él. Estaban también Barnaba, que Barnaba Barnaba oye, se me fue el nombre en la otra traducción, pero más tarde si me acuerdo se lo diré. Barnaba fue descarriado por su hipocresía. Así es que dice el versículo 14, pero cuando vi que no estaban dando, o sea, Pedro y el hermano Barnabé, pero cuando vi que no estaban dando por el camino recto, manteniéndose en línea con las verdades de las buenas noticias, le dije a Kefa, delante de todos, si tú siendo judío vives como un goín, un gentil, y no como un judío, ¿por qué está obligando a los goín, a los gentiles, a vivir como judíos? Muchas personas, hermano, no entiende, no puede discernir esta palabra del apóstol Pablo. Si tú, siendo judío, vives como gentil, y tú pides a los gentiles que vivan como judíos, entonces, ¿por qué tú haces esto? ¿Qué fue lo que Pedro hizo, hermanos queridos? Vuelvo y repito que cuando estaba solo con los gentiles, Pedro, que es judío nato, ¿verdad? Entonces, cuando estaba solo con los judíos, Pedro cuando estaba solo con los gentiles, Pedro compartía con los gentiles. Pero al llegar los hermanos de la circuncisión, entonces dice que Pedro se separó de los gentiles para unirse con los de la circuncisión. Ahora, a Pablo no le agradó eso. ¿Por qué? Porque Pedro estaba tratando, el apóstol Pablo, entiendo yo, que aquí señala que Pedro estaba confundido. Porque usted debe estar en una posición. O estamos en esto, o no estamos en esto. Ahora,
¿Qué pasa? Que ya esa había sido una profecía que tenía que cumplirse de la plenitud de los gentiles. O sea, en otra palabra, cuando entren los gentiles en su plenitud, o sea, que vuelvan a su casa y vuelva a darse lo que allí pasó cuando Pedro hizo esta acción y Pablo la, la resalta, porque Pablo incluso le dice a Pedro que no le gustó esa acción, porque estaba profetizado de que los gentiles y los judíos tenían que unirse, tienen que juntarse, porque el, 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 el árbol de olivo, que es el pueblo judío, el olivo natural, y nosotros como gentiles que somos el olivo silvestre, entonces debemos unirnos en un solo árbol, porque al olivo natural se le agasajaron o se le cortaron algunas ramas que se secaron, y allí en esas ramas que fueron cortadas, en el tronquito, en el pedazo que quedó, entonces fuimos injertados nosotros como los gentiles. Y entonces ahí viene a dar que los gentiles y los judíos, entonces formamos lo que es el árbol natural, el árbol de olivo natural, ya no el árbol silvestre, porque el árbol silvestre no tenía fundamento, el árbol silvestre no tenía dónde afincar sus raíces, no tenía terreno, no tenía quien lo cultivara. Pero ahora injertado en el árbol natural, en el olivo natural, el árbol silvestre va a dar fruto, al igual que el árbol natural, porque será cultivado el silvestre junto con, al igual que el natural. Así que hermanos queridos, volviendo otra vez al tema, y le hice este comentario porque me gusta que los hermanos puedan discernir y puedan llevar el hilo de lo que estamos presentando. Así que para la década del año 1850, para la década del año 1850, dice aquí que un grupo de los guardadores del sábado, le dije ahorita que el reto que quedó del movimiento milerista, porque ese grupo del movimiento milerista que esperaba a Cristo para el año 1843, que no vino, después lo esperaba para el año 1844, se dividió en más de tres partes. Por ejemplo, estaban los que le llamaban los espiritualizantes, y estaban también los de estaban los espiritualizantes y estaban los conservadores, que fueron los que vinieron a ser hoy la Iglesia Adventista del Séptimo Día, fundada en el año 1863, y fue fundada con cuatro doctrinas. Por ejemplo, la doctrina de la segunda venida de Cristo. Una, la doctrina de la no inmortalidad del alma, o la de la mortalidad del alma, de que el alma es mortal. Dos, el sábado como día de reposo. Y cuarto, el santuario. Para el santuario, para fijar la doctrina del santuario, fue bajo un testimonio que dio Ira Elson. Ira Elson y un grupo de hermanos iban atravesando un maizal donde iban a una casona a orar, y allí dice él que en medio del maizal pues vio como un éxtasis, y en ese éxtasis, esa revelación, él vio que Cristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo, y que ese fue el problema
que no vino a la tierra, porque no era que venía a la tierra, sino que Cristo pasaba hacia el anciano de día. Y para los adventistas del séptimo día, pues ahí se inició lo que es el cumplimiento de la profecía de los 2300 días, tardes y mañana, lo cual presenta libros de Daniel en su capítulo 8, versículo 14. Ya Guillermo Miller había analizado esa profecía y aquellos mileristas, por eso se le llamaba el grupo milerista, porque el grupo era dirigido por Guillermo Miller, un agricultor hacendado que encabezó aquel estudio de la palabra de Dios y según él entendió esa profecía de que Cristo venía para el año 1843. Después Samuel Snow, entonces haciendo un estudio sobre el cumplimiento de los acontecimientos judíos, precisamente como la fiesta, bueno, la fiesta y otras actividades que los judíos celebraban. Entonces fijó la fecha para el año 1844, pero lamentablemente en el año 1844 no vino por la siguiente razón, lo que le había comentado antes, que Jesús, cuando les preguntaron los discípulos a Jesús, Señor, dinos, ¿se restaurará a Israel en este tiempo? Y Jesús le dijo que a ellos no le estaba dado conocer los tiempos que el Padre en su máxima potestad podía hacer. Así que mis hermanos queridos, vemos allí cómo la Biblia nos da respuesta para lo que estamos buscando. Aquí se reúne, aunque no lo dice el libro, nuestra identidad. Allí se reúnen, digo yo, especie de un congreso para fijar, y dice, el último componente importante en la teología del grupo observador del sábado que surge durante la década del año 1850 fue la elaboración de un razonamiento bíblico para justificar el llamamiento de un profeta moderno, así como para integrar la obra de un profeta para los últimos días en la teología asociada al cuarto mandamiento. A principio, quienes guardaban el sábado habían hecho muy poca teología acerca del don de la señora Elena Halmon de White, excepto acerca de su relación con la Biblia. O sea que los adventistas de ese tiempo, o no los adventistas, pues estamos hablando del año 1850, que todavía no era la iglesia adventista, era el grupo llamado los conservadores que se reunieron para conformar su doctrina. Y entendieron ellos que para iniciar la iglesia en este tiempo, para iniciar un trabajo fundamental, necesitaban el apoyo de un profeta. Ahora, me pregunto yo, ¿por qué no aceptar el apoyo de los profetas que están ya fijados en la Biblia? ¿Por qué? ¿Cuál era la razón que ellos tenían para ellos crear un profeta? Hermano, los profetas no los crea el hombre. Los profetas no lo elige el hombre. Los profetas, quien los envía, quien los forma es Dios. Los profetas, quien lo escoge es Dios, porque el profeta va a decir lo que Dios quiere que diga. El profeta va a hacer lo que Dios quiere que haga.
Por esa razón, el hombre, un grupo no puede crear un profeta. No, hermanos. Eso es antibíblico, porque el profeta no va a hablar su palabra, sino va a hablar la palabra de Dios. Así que mis hermanos queridos, agradecidos estamos por compartir con nosotros estos minutitos de este estudio, esperando de que vamos a continuar en los próximos días. Vamos a continuar con este estudio para que sigamos para que sigamos profundizando sobre este estudio sobre el profeta moderno en la iglesia adventista del séptimo día. Recuerda, hermano, que ya vemos de principio que el profeta de la iglesia adventista del séptimo día no fue escogido por Dios. Fue escogido por un grupo que se reunió para su acogencia. Entonces, no puede un hombre o una mujer que ha sido escogido por un grupo decir la palabra o dar un mensaje de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no fue Dios que lo escogió como profeta. Así que, hermanos queridos, gracias. Me despido de ustedes, esperando de que en la otra entrega podamos compartir nuevamente sobre este hermoso estudio. Así que si les interesa, pueden comentar y pueden señalar también su punto de vista. Así que oremos nuevamente para cerrar este estudio en esta mañana. Así que oremos. Bondadoso Dios, gracias por tu amor y tu misericordia. Perdona nuestro pecado y ayúdanos a servirte, a amarte y a glorificar tu nombre. Gracias, buen Dios, porque nos ama y para siempre son tus verdades. Por Jesús, tu Hijo amado, te lo suplicamos. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos, y bendiciones a todos aquellos hermanos que nos han escuchado en esta hora.